Para la materia Metodologías de Intervención para el Desarrollo Rural, hoy desarrollaremos la clase Caracterización del sector azucarero de la provincia de Tucumán. Los aspectos generales del cultivo. El 53% de la producción mundial está concentrada entre Brasil, la Unión Europea, China y la India. Estos países son además los 4 mayores consumidores con un 42% de participación. Pese a tratarse de grandes productores, tanto la India como China y Estados Unidos no alcanzan a satisfacer su demanda interna. Brasil, el líder mundial, su cosecha alcanza en la temporada las 30 millones de toneladas promedio. Este crecimiento se debe principalmente al desarrollo del programa Proalcol, que incentivó la plantación de caña de azúcar. El 33% de la producción mundial de azúcar se comercializa internacionalmente. Los principales exportadores son Brasil, la Unión Europea, Tailandia y Australia, que exportan conjuntamente el 68% de lo transado mundialmente. El primero, Brasil, abastece el 39% de la demanda mundial, lo que lo ha convertido en un formador de precio. Como podemos ver en este cuadro, vemos entre las campañas 2006-2007 y 2007-2008 la participación que tienen Brasil, India, la Unión Europea y China. Vale aclarar que el azúcar comercializado por la Unión Europea no proviene de la caña de azúcar como en la mayoría de los otros países, sino que proviene de la famosa remolacha azucarera. Nuestro sector azucarero. La caña de azúcar se cultiva en las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, Santa Fe y Misiones, siendo la provincia de Tucumán la principal productora. Los ingenios instalados en el país son 23, 15 de ellos se encuentran en Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y 1 en Misiones. El consumo de azúcar en Argentina es a promedio aproximadamente de 1.749.000 toneladas de azúcar, aproximadamente un 40% por habitante, de los cuales el 66% le corresponde a Tucumán, o sea, en participación de esa producción, el 32% a las provincias de Salta, Jujuy y el 2% a las provincias del litoral. El 40% del azúcar destinado al mercado interno se consume domésticamente, mientras que el otro 60% es utilizado como insumo para la industria. La elaboración de bebidas gaseosas demanda importantes volúmenes de azúcar, al igual que las de golosinas, repostería, los helados, las mermeladas, los lácteos y las frutas en conserva. El consumo interno de azúcar no ha registrado grandes variaciones en la última década, ya que se trata de un alimento básico para la población y tiene un precio comparativamente reducido. Es un alimento de demanda inelástica, significa que suba o baje el precio, siempre se va a consumir de la misma manera. Hagamos un ejemplo. Cuando sube el precio de la carne, hay una baja en el consumo de carne debido a que la carne tiene sustitutos, como puede ser el pollo, o comer menos carne, o utilizar otras partes de la vaca mucho más barata para la cocina. En cambio, el consumo de azúcar, como siempre se dice, si uno le pone 3 cucharaditas de azúcar al café con leche o al café, por más que suba el precio o baje el precio, uno no le va a poner más o menos azúcar al café. Por eso la demanda del azúcar siempre es inelástica. ¿Cómo es la estructura agrícola? En la Argentina el sector azucarero presenta 2 actividades marcadas. La primaria, representada por la producción de caña de azúcar, y la secundaria, que abarca la elaboración de azúcar y sus subproductos.
El grado de integración entre una y otra actividad depende de la zona productora, ocurriendo lo mismo con la extensión de las fincas cañeras y la concentración de las empresas. Si se compara Tucumán con Jujuy a través de los datos del Censo Agropecuario del 2002, la situación es totalmente contrapuesta. ¿Qué significa? En Tucumán, un 27% de los cañeros tienen establecimientos que a lo sumo llegan a 50 hectáreas, con un predominio de extensiones de hasta 1 hectárea. La mayor parte de los cañeros son pequeños productores que, a pesar de ser propietarios de su finca, tienen una muy limitada escala de operaciones. En Jujuy, solo el 1% de las explotaciones corresponde a la escala señalada en el último término, ya que el 95% de la superficie se asocia con explotaciones de más de 100 hectáreas, como podemos verlo en la tabla a continuación. Es importante señalar que en la estratificación realizada para Jujuy por el INDEC, que en este caso simplificamos para poder comparar con Tucumán, el 88,4% de la superficie corresponde a fincas de más de 500 hectáreas. En Salta la situación es semejante a la de Jujuy y en el litoral la situación es similar a la de Tucumán. Ambas dos zonas, tanto Tucumán como Misiones, Corrientes, son zonas que tienen una gran cantidad de minifundistas. Son los dos lugares del país donde se caracteriza el predominio del minifundio. Por eso es que se da en ambos los dos lugares la misma situación de tenencia. Además, Salta y Jujuy tienen una altísima integración vertical y los ingenios son dueños de la mayor parte de su materia prima. Eso explica la integración vertical. Mientras que en Tucumán hay un predominio de cañeros que venden su materia prima al ingenio. Es importante señalar que en Tucumán en la última década las explotaciones sufrieron una importante concentración y que si bien hay un número significativo de pequeños productores, la cantidad de cañeros grandes creció y en general aquellos que tenían una escala destacada la incrementaron aún más. Hacia fines de los años 80 la cantidad de cañeros se estimaba en 12.000 según Fogliata, valor que hoy se habría reducido en un 50%. La diferencia tecnológica entre pequeños y grandes productores también se redujeron en los últimos años, empleándose en general sistemas de producción modernos que incluyen equipamientos de alta tecnología para laboreo, herbicidas, maduradores, variedades de alto rendimiento, cultural y fabril, alta mecanización. Es así que, salvo en la plantación en la que todavía se emplea una cantidad considerable de mano de obra, el resto de las etapas de producción, incluida la cosecha, están altamente mecanizadas. Vale aclarar que desde los últimos 3-4 años al día de hoy se ha producido un gran incremento de la tecnificación en la plantación a través de plantadoras tiradas por tractores que reemplazan todo el sistema de plantación de mano de obra. La actividad azucarera primaria en la Argentina se encuentra mecanizada en un 78%. Este cambio fue impulsado en muchos casos por los ingenios que, en el afán de obtener materia prima en cantidad suficiente y de calidad adecuada, ofrecen sus servicios y financiamiento a los cañeros, por lo que se logran labores culturales, fertilizaciones y plantaciones más efectivas. Todo esto determina un mejor crecimiento y mayor productividad de la caña de azúcar. Acompañando la acción de los ingenios, crecieron las empresas contratistas de servicios de cultivo, plantación y cosecha, que han resultado tremendamente efectivas para mejorar la cantidad de las labores, mediante la utilización de equipos con innovaciones tecnológicas y con el trabajo de personal especializado para atender convenientemente el servicio. El eficiente sistema de servicios implementado fue producto de la organización empresarial, estuvo especialmente adaptado al escenario y fue una respuesta a la fuerte crisis azucarera de la década de los 90. Además, significó una modificación decisiva para la reconversión del sector azucarero, ya que se pasó de un parque de maquinaria sobredimensionado, desactualizado
y de alto costo operativo a labores de elevada calidad y bajos costos de servicio. La otra ventaja importante de la existencia de empresas de servicio es que la competencia genera posibilidades de mejora tecnológica que se traducen en labores que provocan un incremento en la productividad de los cañaverales. Como consecuencia directa de las incorporaciones de los nuevos desarrollos tecnológicos y la calidad y oportunidad de labores, Tucumán logró un crecimiento significativo de su productividad y rentabilidad, lo que queda claramente expresado en la evolución sostenida de los rendimientos culturales y fabriles y muy especialmente por la sensible reducción de los costos de producción. El parque industrial. La Argentina cuenta con 23 ingenios, 15 ubicados en Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta y 2 en el litoral. La capacidad de molienda de la tecnología empleada y la eficiencia de la fábrica es altamente variable. La producción de cada uno de ellos en los últimos 15 años refleja de alguna manera la situación empresarial que atravesaron, como podemos ver en esta tabla. Pero en general, en total país, también podemos ver el incremento casi al doble de la capacidad de molienda. Podemos analizar ingenio por ingenio cómo hubo alta molienda en algunas épocas y después de crecimiento, pero todo ello también debido a la eficientización de los sistemas. Cuando se produjo la desregulación de la actividad azucarera, los augurios para el sector eran negativos. Por ejemplo, un informe de la International Finance Corporation del World Bank estima que solo la mitad de los ingenios tucumanos eran eficientes y competitivos y que el resto quebraría en ausencia de subsidios directos e indirectos. Contra la mayoría de los pronósticos, 15 años después, todos los ingenios tucumanos aún siguen. El incremento en la cantidad de azúcar producido obedece a inversiones y mejora en los procesos agrícolas e industriales, realizados principalmente en Tucumán por muchos ingenios y grupos empresariales. Es importante señalar que en Tucumán la actividad experimentó una marcada concentración. Así, en la zafra 2006, 3 grupos de empresarios manejaron más del 60% del azúcar producido. En la tabla siguiente se observa que en Tucumán durante estos 10 años hubo un incremento de la capacidad de molienda en la mayoría de las fábricas, registrándose aumento entre el 4 y el 120%. Una mejora para toda la provincia de un 21%, pasando una molienda de 87.900 toneladas diarias en 1995 a 106.255 toneladas en 2006. Además de azúcar para los mercados internos e internacional, la actividad está produciendo alcoholes a partir de melaza para cortar los combustibles. En efecto, un nuevo capítulo para los productos bioenergéticos asociados a la fabricación de azúcar se abre a partir de la Ley 26.093 de biocombustibles y la obligatoriedad de mezclar las naftas con un 5% de etanol, que al día de hoy se amplió al 12%. Vale aclarar que el etanol con el que se utiliza para cortar los combustibles no es pura y exclusivamente de caña, también se utiliza proveniente de la melaza del maíz del sorgo, pero en muy baja proporción. Hoy en día los productos energéticos procedentes de fuentes renovables están tomando un gran impulso, lo que seguramente significará un renovado estímulo para iniciar un proceso de producción de alcohol carburante para el país y eventualmente para el mundo. Paralelamente a todo esto, se utiliza una elevada proporción del bagazo resultante de la molienda en Tucumán y Jujuy para producir papel. Evolución de la productividad. La superficie plantada, el azúcar argentino proveniente en su totalidad de la molienda de caña de azúcar producida en las más de 300.000 hectáreas plantadas en la región del NOA y el litoral argentino,
La provincia de Tucumán es la principal productora de azúcar, 66% del total, seguida por Salta y Jujuy con un 33,5% y finalmente el litoral con menos del 1%. Los rendimientos culturales. Cuando hablamos de rendimientos culturales, podemos dividir en producción baja, media y alta, siendo la producción baja considerada unas 56 toneladas por hectárea, una producción media entre 57 y 75 toneladas por hectárea y una producción alta en 76 toneladas por hectárea. La productividad de Tucumán versus la productividad mundial. Al comparar el rendimiento cultural promedio de Tucumán con la media mundial, se observa que la productividad, medida en toneladas de caña por hectárea de la provincia, está muy por arriba de la media mundial. También se encuentra muy cerca del promedio de los 10 mayores productores y solamente un 15% por debajo de los 10 países más productivos. Cuando se compara la productividad en azúcar por hectárea, Tucumán se encuentra por encima de la media mundial y del promedio de los 10 mayores productores con respecto a los 10 países más productivos. Se encuentra solamente un 4% por debajo. Recordemos lo que dijimos, como la presencia de prestadores de servicio en la década de los 90 que empezaron a aparecer consecuencia de la crisis, permitieron la eficientización del cultivo, la baja de costo y aumento de producción. La exportación. Los mercados argentinos tradicionales son principalmente el chileno y el norteamericano. El primero por una cuestión de cercanía y debido a que es un país netamente importador de este producto, como dijimos en las primeras imágenes. El caso de Estados Unidos es especial, ya que este país concede a la Argentina una cuota que prácticamente está libre de derechos de importación y que es vendida al precio del mercado interno norteamericano, normalmente muy superior al del mercado mundial. Los envíos de azúcar crudo son el mayor porcentaje. Esta situación se explica por la limitada capacidad del país para producir azúcar blanco refinado. Como ejemplo, de los 15 ingenios de Tucumán, solo 3 ingenios producen el azúcar blanco refinado y son el Ingenio Concepción, el Ingenio Leales, el Ingenio Fronterita y después en el norte solo Ledesma. Sumado a que los principales destinos regionales de este producto, entre los que se destaca Chile, está llegando a su límite de absorción. Hoy en día se exportan también a Uruguay, Paraguay, Bolivia, pero azúcar común blanco tipo A. El sector azucarero de Tucumán en particular. La agroindustria de Tucumán está estructurada, como dijimos anteriormente, en la base de sobre 15 ingenios que procesan materia prima propia y de unos 6.000 productores cañeros promedio, algunos años más, otros años menos. Estos últimos con variadas características en cuanto a los tamaños de explotaciones y niveles productivos. Por el contrario, en la zona cañera de Salta y Jujuy la estructura productiva se basa solamente en 5 ingenios y muy pocos cañeros, de manera que en este caso se trata de explotaciones en gran escala que en la región del litoral, y en la región del litoral la producción corresponde fundamentalmente a cañeros medianos y chicos. Históricamente, la superficie de Tucumán osciló entre las 250 y 225.000 hectáreas, lo que representa cerca del 50% de la superficie cultivada provincial. Hoy en día estamos llegando a las 280.000 hectáreas. Su expansión territorial se encuentra limitada al norte y al oeste por el relieve serrano y al este y al sur por la disminución de las precipitaciones, el aumento en los números de días con helada y la presencia de suelo salino. Para la provincia de Tucumán, la caña de azúcar tiene una significativa trascendencia económica y social, ya que se trata de una de sus principales actividades, estimándose para los últimos años que su participación en el Producto Bruto Geográfico Provincial sería de un 10,5%. Teniendo en cuenta cifras del año 2006, el valor bruto de la producción de la agroindustria fue del orden de los 1.500 millones de pesos. Además, la participación de la caña de azúcar en el valor agregado del sector agrícola de la provincia fue del 30,7%
y el de la agroindustria azucarera del 42% dentro del sector de la industria manufacturera. Tucumán produce el 60% del azúcar nacional, como dijimos anteriormente 2 veces, en 15 ingenios localizados en la provincia. Una estructura agraria heterogénea con una importante presencia de productores minifundistas cañeros, un estrato de productores mediano a grande e ingenios integrados verticalmente. En el sector industrial tampoco se evidencia en la provincia de Tucumán una fuerte concentración, si bien en las últimas 2 zafras los 4 principales ingenios molieron el 50% de la caña, mientras que su participación en el 90 era del 43%, los demás ingenios permiten que haya una dispersión tanto de superficie, productores y toneladas en todos ellos. Las dificultades surgidas a partir de la superproducción de azúcar y de un mercado externo altamente regulado y subsidiado motivaron que a partir de la década del 20 el Estado siguiera una política intervencionista. Esta política continúa con matices hasta la década del 90, donde con políticas de apertura financiera y desregulación se producen numerosas transformaciones en todas las etapas del proceso productivo y en las relaciones entre los actores del sector. Se profundiza recién entonces el proceso de concentración de la producción primaria y se produce un aumento de la productividad en los cañaverales. Como podemos ver en el siguiente mapa, acá encontramos la zona productora cañera de Tucumán. Es una zona que se superpone también con la zona citrícola debido a que necesita de suelos profundos, drenables, y se desarrolla en la margen, lo que viene a ser el pedemonte o margen de la cadena montañosa que cruza Tucumán de norte a sur. Podemos ver el límite al este, donde nos encontramos con el sector salino, que es el límite, y también la zona de bajas precipitaciones, en las isoietas de los 700 milímetros. En el cuadro a la par podemos encontrar en cada departamento los ingenios y notamos que cada ingenio prácticamente es el pueblo o municipalidad en la que se encuentra. Esto debido a que en la formación de los pueblos en realidad lo que primó fue que primero se instalaron los ingenios, luego se instalaron los trabajadores alrededor del ingenio, lo que terminó formando los pueblos que conocemos al día de hoy, como ser Concepción, como ser Famaillá, como ser Bellavista, como ser Marapa, como ser Montero, como ser Aguilares, como ser Juan Bautista Alberdi. El sector primario, subsector agrícola. Como se dijera anteriormente, la producción de azúcar en Tucumán ocupa aproximadamente una superficie de 270.000 hectáreas distribuida entre unas 6.000 explotaciones. De ellas aproximadamente 4.000 corresponden a cañeros pequeños. Se destaca una importante presencia de pequeños productores propietarios de la tierra que constituyen más del 50% del total y cultivan menos de 10 hectáreas cada uno. Se estima que más del 50% del área implantada está en propiedad de menos del 5% de los productores o empresas vinculadas a la industria, o propiedades de esta, quedando una franja intermedia de productores con un rango relativamente amplio de superficie en explotación. Registros recientes hacen referencia a la heterogeneidad de la escala de la producción, estableciéndose un 55% de cañeros chicos, un 2,6 de cañeros cuya superficie oscila entre 50 y 100 hectáreas y un 2,8 de productores con 100 hectáreas o más. Esta situación provoca una gran variabilidad en el uso de los recursos, particularmente la tecnología, lo que se ve reflejada en los rendimientos absolutos. Como podemos ver en la tabla que tenemos, los distintos estratos que corresponden a las diferentes superficies cultivadas y al número de cañeros que explotan esa superficie. Podemos ver en la columna del final el porcentaje que corresponde a este tipo de productor, a este tipo de estrato.
La producción es en su mayor parte en condiciones de secano. La superficie con caña bajo riego no supera el 27% del total y con un manejo deficiente. Vale la aclaración que el sistema de riego que se utiliza para caña es a cielo abierto mediante acequias, que no es lo mismo que el sistema de riego que en la misma zona se aplica para cultivos como el citrícola de alta tecnología. La mano de obra, las herramientas y maquinarias empleadas igualmente guardan relación con la escala de producción. En el estrato de los pequeños productores cañeros predomina la mano de obra familiar y es escasa la mecanización. La mecanización aparece en los estratos medios y adquiere mayor tamaño y potencia en los grandes. Los tractores e implementos de trabajo de los pequeños y medianos productores están envejecidos y en muchos casos superan los 20 años de antigüedad. La actividad azucarera no se realiza en toda la geografía provincial y esta actividad se destaca sobre todo en la zona donde prima el pedemonte y la llanura. La gran mayoría de los pequeños y medianos productores cañeros residen en el campo. Algunos estudios indican que más del 90% de los productores comprendidos en los estratos tipo minifundistas residen en finca. En el caso de los productores medianos, solo el 41% manifiesta tener residencia en el campo. Existen en la provincia 4 instituciones cañeras, 2 de ellas las tradicionales, las que se formaron hace muchos años. La primera de ellas que se formó fue UCIT, la Unión Cañero Independiente de Tucumán. Luego, en la década del 80, una escinsión de ella formó lo que se llama hoy el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán, y luego ya en la actualidad, más recientemente, se formó Cañeros Unidos del Este y Cañeros Unidos del Sur. Hay que aclarar que a comparación, a contraste nuevamente con el norte, en la provincia de Tucumán, que existen 4 instituciones de carácter gremial de los cañeros, en el norte, entre Salta y Jujuy, existe una que nuclea a todos los productores. Tipología de productores cañeros. Podemos ver en el cuadro que tenemos que cómo en una manera simplificada generamos una tipología de productores cañeros para poder distinguirlos. Tenemos pequeños productores y empresarios. Dentro de los pequeños productores separamos en 3 categorías, que son campesinos, campesinos transicionales y familiares capitalizados. Los campesinos se distinguen entre sí aquellos que utilizan la mano de obra familiar predominantemente y no tienen mecanización, aquellos con mano de obra familiar y algo de contratista pero sin mecanización propia, y aquellos con mano de obra familiar más empleados transitorios y con mecanización. También tenemos los campesinos transicionales, que ya con la presencia de un tractor propio más la mano de obra familiar y el contrato de mano de obra. Y los familiares capitalizados, a donde tenemos dentro de ellos también una diferenciación, y todo corresponde de la misma manera a la cantidad de tecnología, la cantidad de mano de obra familiar y la cantidad de mano de obra contratada que tienen. En los empresarios tenemos también una subdivisión interna donde podemos ver a aquellos que sí tienen mecanización, a aquellos que contratan empresas para servicio y a su vez si tienen asalariados permanentes o asalariados transitorios, pero podemos notar que son solamente asalariados. La distribución de los productores cañeros entre 0,1 y 50 hectáreas por departamento nos lleva a entender cómo en la provincia de Tucumán tenemos áreas de marcada presencia de minifundistas como áreas donde ya el minifundio tiende a desaparecer. Por ejemplo, en la zona de Monteros o Simoca podemos ver la marcada concentración y cantidad de minifundios que hay con respecto
a otras zonas de mucho más bajo porcentaje, cantidad de productores, como ser Burruyacu, zona capital. La distribución por departamento por estrato. Recordemos que habíamos visto una clasificación por estrato según la superficie cultivada y podemos ver cómo se distribuyen alrededor de la provincia de Tucumán. Vamos a hablar ahora de lo que es la comercialización de la caña de azúcar o del azúcar. La comercialización, al día de hoy tenemos lo que es el sistema de maquila. Sistema de maquila que fue mediante una ley en la década de los 80, por entonces de la presidencia de Raúl Alfonsín, vino a sustituir lo que era el sistema de cupos en su momento. Ese sistema de maquila que luego fue defendido y reforzado y al día de hoy se mantiene, porque en la década del 90, como vimos anteriormente, en el gobierno de Carlos Saúl Menem se produjo la desregulación gracias a los gremios cañeros y a las instituciones cañeras de todo grado, fue defendido y al día de hoy se mantiene el sistema de maquila. ¿Qué significa el sistema de maquila? Es un sistema mediante el cual el cañero entrega caña al ingenio para que el ingenio, le produzca azúcar al cañero, y el cañero lo que comercializa en realidad es azúcar, no caña. El sistema de maquila, que viene de la palabra maquil, que significa el peso justo, la cantidad justa, sistema muy antiguo, significa que una porción, el ingenio en este caso, o la fábrica en general, cobra por el servicio de fabricación, en este caso de azúcar, lo cobra con especias, en un tanto por ciento de la especia que produce, en este caso azúcar. Por lo tanto, el sistema más difundido que hay acá es que el ingenio queda con el 42% de los azúcares totales y el 58% es para el cañero. ¿Qué sistemas hay en la provincia? Más allá de que exista la maquila, hay distintas realidades. Y esas realidades están dadas por el tamaño de la explotación, por el tamaño de productor. Entonces podemos encontrar tres sistemas. Predomina la maquila, pero hay que decir que realmente existen también la presencia del sistema de caña vendida en pie, como también caña cosechada vendida, ¿sí? Normalmente la caña vendida en pie podemos ver en este cuadro que corresponde al estrato 1 y al estrato 2 y muy poco al estrato 3. Ahora, caña cosechada vendida, podemos ver cómo cambian ya las proporciones según el estrato en el que nos situemos. Y cuando llegamos al azúcar total vendida, volvemos a ver ese cambio. Ahora, a través de quién se compra o se vende la caña, también es la gran diferencia que existe, debido a que hay compra de caña de contado en cargadero, que es normalmente en los minifundistas se da este sistema, compra de caña en pie en finca. Eso ya es más variable, porque también, aparte de depender del tipo de productor, depende también de la zona que se encuentre y a veces del año. Años que han sido heladores o años en que ha habido mucho problema para la cosecha, tienden los productores a tratar de sacarse el producto de encima rápidamente antes de perderlo y venden las cañas en pie en fincas. Y después tenemos ya cuando los productores minifundistas o pequeños productores tienen mayor nivel de previsibilidad en su cosecha, están un poco más organizados, normalmente lo hacen a través de entidades intermedias, en este caso cooperativas. Los porcentajes de caña vendida en pie por estrato y modo de venta, podemos ver cómo cuando hay en los primeros estratos de productores es alto a través de un intermediario y cómo es bajo directamente a ingenio, porque esto corresponde a productores más grandes. Por lo tanto, en los primeros estratos directamente a ingenio es bajo, y con un intermediario que sería, como en la tabla anterior, cuando venden la caña en pie o caña cosechada vendida,
corresponde a esto, a este estrato intermedio. La venta de caña cosechada, como vemos en el estrato 1, la cooperativa acapara la comercialización de más de la mitad de la caña. Acá. En el estrato 3, en donde la comercialización es directamente con el ingenio, representa el mecanismo predominante, como habíamos visto en las tablas anteriores. Acá podemos ver el contraste entre el estrato 1 y el estrato 3. Una vez que hemos visto las diferentes formas de comercialización, podemos empezar a comparar los diferentes tipos de productores, el minifundista con el cañero mediano y con el grande. En este caso lo vamos a comparar a través de las debilidades que tiene cada uno, porque viendo las debilidades vamos a encontrar que estas no son solamente propias del estrato de productor, sino que se vuelven inherentes a todo el sector debido a que todos están entrelazados y por lo tanto la debilidad de un sector genera también debilidades en otro sector. En este caso, las debilidades de los minifundistas cañeros podemos encontrar que tienen una gran informalidad fiscal, volúmenes reducidos de materia prima. Lo que le trae esto es debido a un problema de escala. En el caso de que logran una asociación, logran organizarse y ser parte de una cooperativa, es una parte que se puede llegar a subsanar, tanto la informalidad fiscal como el volumen reducido, pero son los menos casos. La escasa capacidad de comercialización, que es consecuencia del volumen reducido, la venta a compradores informales de caña, consecuencia de lo anterior, situación irregular a la tenencia de la tierra. Si bien esto es un tema ya que es de larga data y que se da muy predominantemente en algunos sectores de la provincia, como ser los valles y precisamente la zona donde hay muchos minifundios, esto también le trae como consecuencia esta informalidad fiscal. Al tener una situación irregular en la tenencia de la tierra, el sistema actual fiscal no permite estar regularizado, lo que le trae como consecuencia esta informalidad fiscal, le trae una debilidad ante la comercialización con el ingenio, lo que permite la aparición de estos compradores informales de caña. Ahora, hay una realidad también que hay que marcar: de no existir estos compradores informales de caña, estos productores no podrían vender su producción. O sea, por ahora, vale decir, es un mal necesario, lo que no quiere decir que sea algo que tenga que trascender en el tiempo. Lo ideal sería que esto se pudiera llegar a mejorar. Situación precaria de las viviendas y de sus servicios básicos de saneamiento. Una amplia mayoría no posee maquinarias, lo que también trae aparejado una debilidad con respecto a la tecnología y la capacidad de preparación de la materia prima. Difícil acceso al crédito, que es una consecuencia misma de la situación irregular de tenencia de la tierra. Todos sabemos que para obtener un crédito necesitamos ser propietario, parte de las condiciones que exigen para otorgar un crédito. Lo que todo esto trae a su vez como consecuencia la vulnerabilidad económica de la que son típicos los minifundistas. Eso hace a su vez que la industria utilice el poder del tamaño que tiene y normalmente haya incumplimiento de esta en los pagos de los contratos. Esta misma debilidad, como les decía, de los pequeños productores o minifundistas trasciende hacia otros sectores en el caso de las cooperativas. Las cooperativas formadas por estos, a su vez, tienen sus debilidades. Si está formada por muchos minifundistas, y como dijimos anteriormente, vemos que hay escasa capacidad de comercialización, escasos volúmenes para comercializar, informalidad fiscal, situación irregular en la tenencia de la tierra, lo que les da difícil acceso al crédito, eso muchas veces trasciende a la cooperativa y genera
que la cooperativa también tiene muchos problemas en falta de capital de trabajo para financiar a sus propios asociados, problemas financieros y patrimoniales con entidades de crédito, escasa infraestructura de apoyo a la producción, carencia de información económica y de mercado para la planificación, carencia de bienes de capital, equipos, maquinaria, medios de transporte para brindar servicios de apoyo a la producción de sus asociados y terceros. ¿Cuál es el perfil tecnológico de estos pequeños cañeros y medianos en este caso también? La no implementación de sistemas de manejo agrícola tecnológicamente avanzado, la cual está directamente relacionado al problema de escala. Veamos nuevamente un poco las debilidades de los pequeños productores y como vemos todo tiene una consecuencia hacia adelante. En los minifundistas el fertilizante de uso generalizado es la urea. En realidad es en todo el sector el uso generalizado de este abono. El problema que tiene el minifundista en este caso, al no tener acceso al crédito, al no tener acceso a, digamos, a la misma cooperativa, a entidades financieras, como estuvimos viendo, también le trae problemas el acceso al abono, el acceso a la urea. Normalmente, si uno no lo compra en empresas, lo tiene que adquirir del ingenio. Y muchas veces el ingenio solo tiene la urea para sus grandes clientes. Entonces el acceso a la urea le es muy complicado muchas veces al minifundio, lo que trae consecuencias en la calidad de su materia prima. La compra a la compañía de fertilizante, como aclaramos, la hace el ingenio y luego la distribuye, pero obviamente tiene, como dijimos, prioridades a sus grandes clientes. No hay análisis previo tampoco que permita definir una fórmula más adecuada de fertilizante. Se usa por costumbre la urea y por costumbre se usa una cantidad X de kilos por surco. Pocos son los productores que trabajan con análisis de suelo y van cada 5 años corrigiendo las cantidades. Podemos ver como en el estrato 1 la cantidad que usa de urea es superior al estrato 2 y a su vez el estrato 3, pero podemos ver que en conjunto el uso de urea es prácticamente en un 90% utilizada por todos los estratos. Como decíamos, la enorme mayoría de los pequeños y medianos productores utilizan solamente urea y la producción está directamente asociada obviamente a la cantidad de fertilizante que se utilice. Eso es consecuencia directa, la calidad de la materia prima a la consecuencia de abono, que es el alimento en este caso. Vamos a hablar ahora de la tecnificación con respecto a la maquinaria, la cantidad de tractores. El 75,63% de los productores del primer estrato no tienen tractores propios. En el segundo estrato aparece ya un 45% que posee tractor. En el tercer estrato hay un 68% que posee tractor. Esto, el tractor, ¿por qué es importante? Pues determina la oportunidad de aplicación del abono, la oportunidad de realizar labores culturales, como ser el picar trocha para el control de maleza, o para incorporar el rastrojo, para poder abonar, para poder construir reguera y poder regar, o para picar la maloja para poder regar con mayor facilidad. Acuérdense que dijimos que el riego era cielo abierto y en el caso de existir maloja como consecuencia de la cosecha, esta impide el desplazamiento del agua por los surcos, por lo tanto es necesario picar, y si no se tiene la maquinaria para hacerlo en el momento oportuno, se pierden lo que se llaman los turnos de riego. Acá podemos ver como en el estrato 1 el no tener tractor corresponde al 76% de los productores. En el estrato 2 podemos ver que hay una presencia de un tractor en el 52% de los productores, y en el estrato 3 cómo sube esa proporción de maquinaria, o sea, de tener aunque sea un tractor a un casi 69%. Ahora veamos cuáles son las debilidades de los cañeros medianos.
Los cañeros medianos tienen una relación de permanente tensión con los cañeros chicos y con el sector industrial. Los productores no cuentan con acceso al control de los rendimientos sacarinos, que es una condición sine qua non para poder para poder recibir lo que merece de la molienda. Sus organizaciones son débiles y con problemas de formalización. Tienen escala de producción limitada, lo que restringe el poder de negociación. El productor solo percibe y asume su producción para generar azúcar solamente y no todo el potencial que tiene la materia prima. ¿Qué quiere decir esto? El productor entrega caña al ingenio y el ingenio le produce solamente azúcar, pero hay un resultante de esa molienda que es una melaza, es un bagazo, que el productor no lo recibe. De esa melaza se obtiene etanol y el productor no cobra por ese etanol. De ese bagazo se vende para papel y el productor no cobra por ese bagazo. Hay un resultante energético y el productor no lo cobra. Tienen baja capacidad para acceder a mayores superficies de tierra para el cultivo. Tienen falta de financiamiento, ya sea para renovación, para cosecha, para tareas de cultivo, fertilización. Tienen una vulnerabilidad económica permanente y son cautivos del sector industrial. Son cautivos debido a que el cultivo, la producción de caña de azúcar es tan arraigada a la cuestión geográfica. Por eso volvemos al tema de que los ingenios, los pueblos se formaron a la vuelta del ingenio y los costos actualmente con el precio devaluado que tiene el azúcar hacen imposible el traslado de la materia prima a más de 20 kilómetros, lo que lo vuelve antieconómico. Por lo tanto, los cañeros son cautivos del ingenio de la zona. ¿Cuáles son las perspectivas para el sector mediano? La situación actual del sector no es muy buena. Hay una superproducción, hay bajos precios y en la realidad, si bien el Estado tuvo una permanente intervención de maneras directas o indirectas, en este caso, a través de planes y ordenamiento del sector, hay una ausencia del Estado. El hecho de que los productores no puedan tener un control de su materia prima, de rendimiento sacarino, está dado por la ausencia del Estado, debido a que, a pesar de haber instituciones como la Dirección de Comercio que deben regular y controlar las balanzas, que deben controlar la presencia de los químicos para el control del rendimiento sacarino, no es así la realidad, no se controla. Por lo tanto hay ingenios en los que prácticamente ni siquiera los productores pueden ingresar a ver su rendimiento. Es factible que la productividad del sector se siga manteniendo. Lo que sí también se espera que siga aumentando la superficie, pero no en manos de los productores. Hay un nuevo escenario internacional. Hay una fuerte disminución de los subsidios aplicados a las exportaciones por la Unión Europea, lo que, si bien genera un aliciente para el sector azucarero en general, eso no se transmite a los productores. En realidad, los productores al día de hoy sigue cayendo el precio del azúcar y están vendiendo el azúcar a precios del año 2011. La Unión Europea en estos momentos está disminuyendo su producción de azúcar de remolacha debido a que les está resultando más barato comprar en el mercado internacional el azúcar que viene de caña de azúcar que seguir produciendo azúcar a partir de remolacha, utilizando esa superficie para alimentos primarios que para ellos al día de hoy estaban muy caros y han tomado la decisión de sustituir estas producciones. Hay caída del stock internacional, ya que van 3 años seguidos que la producción no alcanza a abastecer la demanda, esto por cuestiones climáticas. Un marcado crecimiento de la demanda de azúcar en países emergentes por el incremento del consumo de gaseosa y otros productos azucarados, y Estados Unidos tiene un aumento de la demanda debido a un desplazamiento de la producción de jarabes de alta fructuosa a la producción de etanol. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la participación
del etanol en el corte de combustible como una buena perspectiva para el sector azucarero, hicimos la aclaración que también ese etanol venía de jarabes o de melazas provenientes del maíz y del sorgo. En el caso de Estados Unidos, ellos le dan preponderancia a producir etanol a partir de los jarabes de maíz, por lo tanto la superficie de maíz se está incrementando en detrimento de la superficie cañera. Como conclusión, si bien hay una participación activa del Estado, es necesario que el Estado participe de manera activa en otros lugares de la producción que aseguren la defensa de los productores cañeros medianos y chicos, que son los más débiles eslabones de la cadena. La regulación del mercado interno y el control de exportación se hace necesario a fin de que todo el mundo mantenga su nivel de ingreso. Los cañeros en particular, cuando hablamos de defender el nivel de ingreso, estamos hablando de los cañeros en particular, medianos y chicos, que son los más desprotegidos ante la situación. Esta regulación del mercado interno obedece a que, como hay un problema de superproducción, es necesario regular que determinada cantidad solo vaya al mercado interno y todo el sobrante vaya a exportación. Recordemos que el consumo de azúcar en la Argentina es de 1.700.000 toneladas promedio. Todo lo que exceda va a hacer caer el precio, entonces es necesario, para tener un precio sostén interno, exportar los excedentes, y para exportar los excedentes es necesaria la intervención del Estado para que no sea a gusto y piacere de cada uno, sino que sea con reglas claras y que todos tengan los mismos deberes y derechos. Facilitar las exportaciones. Si bien la salida es la exportación del excedente, todos sabemos que en estos últimos años hubo mucho problema con el tema de exportación, y eso va en detrimento del sector azucarero. Vale recordar que si bien hay grandes empresas en el sector azucarero, hay concentración, y si bien mucha de la superficie, la mayor parte, pertenece a grandes empresas, no hay que olvidar que de los 6.000 productores que tiene registrado Tucumán, 4.000 productores son pequeñas y medianas empresas, que son la parte débil de la cadena. Aumento en la participación de los combustibles. Acaba de darse un aumento en la participación de los combustibles del 10% al 12%. Sin embargo, vemos cómo hay otros países, ejemplo Brasil, que es el gran formador de precios internacionales, tiene un 35% de participación. El alcohol proveniente de caña de azúcar en el corte de combustible. O sea, es posible el aumento de la participación de combustible, lo que a su vez no es solamente una cuestión económica hacia el sector azucarero, sino también es una cuestión de salud, una cuestión ecológica, debido a que disminuimos los niveles de plomo, debido a que disminuimos también los niveles de combustible provenientes del petróleo. Buscar la diversificación de los productos, no solo azúcar. ¿Qué significa esto? La caña de azúcar tiene 25 a 28 derivados de la molienda, o sea, una vez que se muele la caña de azúcar, podemos sacar entre 25 y 28 derivados de esa molienda. En Tucumán trabajamos solo con 3. Tucumán produce, aparte del azúcar como principal objetivo de la molienda de caña, el alcohol resultante de la fermentación de las melazas y el bagazo que se hace papel. Son solo 3 productos de 25 productos que se pueden lograr, entre ellos el último, el más notable, que se lo produce en Alemania, que es el plástico proveniente del azúcar. Cuando nosotros vamos al súper vemos que todos los alimentos están envasados en plástico. Bueno, ya en Alemania ese plástico que viene de la industria del petróleo, en Alemania por ejemplo ya no existe más. Todos esos plásticos provienen de la industria, provienen del azúcar, son plásticos de azúcar. Y también adecuación de los sistemas impositivos y crediticios a la realidad de las pymes. Hablábamos hace un rato que no hay acceso de los minifundistas, ni de los pequeños, ni de los medianos productores de caña al sistema crediticio.
No hay acceso debido a realidades como ser el tema de la tenencia de la tierra en el caso de los minifundistas y el tema de escala en el caso de los medianos productores. Lamentablemente el sistema crediticio en este país está hecho de una manera que solo se le da crédito al que demuestra que ya tiene ese dinero como para respaldar ese crédito que está pidiendo o que tiene la cantidad necesaria de bienes para pedirlo. En realidad, cuando se habla de crédito, se habla de prestar dinero y se presta dinero al que no lo tiene, no al que ya lo tiene. Ese es el problema del sistema crediticio, sobre todo que se puede explicar en otra clase, todavía responde al sistema francés, que es un sistema con mucha, ¿cómo explicarlo?, bastante usurero a la hora de pagar el crédito, debido a que paga intereses sobre el monto prestado y no sobre el saldo a pagar, lo que lo hace totalmente caro e imposible de afrontar por este nivel de productores. Y cuando hablamos del sistema impositivo, el sistema impositivo no permite, por ejemplo, que el minifundista pueda estar adentro del sistema impositivo sin que eso signifique un detrimento en sus ingresos, que sea algo acorde a sus ingresos, que pueda participar del sistema impositivo para que a su vez pueda llegar a acceder al sistema crediticio, pero sin embargo la carga impositiva es tan alta que se le hace imposible al minifundista participar. Por lo tanto, es toda una cadena de consecuencias desde el primer momento en que tiene problema de tenencia de la tierra, al faltarle papeles, no puede entrar al sistema impositivo por el mismo motivo, y a su vez el sistema impositivo no puede entrar al sistema crediticio.